Aboru Aboye, mi gente, les está hablando Iyanifa Ifatola. Estamos aquí en el santuario de Oshun. Estoy representando a Ile Barapetu de Estados Unidos. Ile Barapetu es una asociación que se dedica a hablar de Ifá y de los orishas. Ahorita, como pueden ver, estamos entrando a la casa de nuestra madre Oshun. Este es un santuario muy importante para todos los creyentes de Oshun y de la gente de Nigeria, yo creo que en particular. Ahora sí que es la mamá de todos ellos, ¿no? Es un lugar precioso, hermoso, que tienen que venir, porque yo creo que cuando vienes a este lugar te llenas de energía positiva, de paz y tranquilidad, y yo creo que eso es lo que todos buscamos. Estamos frente a una representación de Oshun con sus hijos, llamada Omalayoyo. Es una representación de Oshun en el santuario. Como pueden ver, aquí está Oshun con sus hijos. Hola, estamos aquí en Oyo con el sacerdote de Shango, uno de los mayores en todo el mundo. Él fue iniciado cuando tenía 10 años de edad. Su papá, el papá de Baba, también era un sacerdote de Shango y él fue el que lo inició a los 10 años de edad. Y todos sus hijos también son sacerdotistas y sacerdotes de Shango. Le hice una pregunta a Baba de, a veces, yo sé que en América a veces fuman para Shango, le dan tabaco, y me acaba de decir que eso no lo hacen aquí en África. La razón por la cual no le dan tabaco a Shango aquí es porque no tenemos el poder que tiene Shango. O sea, ellos lo ven como alguien obviamente importante. Entonces, solamente cuando alguien se pone el uniforme de Shango y están en trance con Shango, es cuando pueden diluir humo de la boca. Muy bien, la pregunta que le hice a Baba es acerca de si los que son hijos de Shango pueden salir a la lluvia. Yo había escuchado que no se podía porque la lluvia es el esperma de Shango, y efectivamente nos dice que sí es el esperma de Shango y que
normalmente cuando está lloviendo no salen porque a lo mejor Shango puede atacar a alguien y ellos no quieren ser víctimas del ataque de Shango. Entonces prefieren no salir. Pero si están trabajando y de repente la lluvia cae, no pasa nada. Siguen trabajando y ya. Pero de preferencia no salen. Àwọn tí ó sì ti ṣe náà ní mọ̀lẹ́gbàmọ̀lẹ́ yóò di fún wọn ní àǹfààní àti lè ṣe yóò fún wọn ní agbára láti lè ṣe yóò fún wọn ní láti lè ṣe wípé ẹni bá jẹ́ oníṣàngó ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní kò sọ̀rọ̀ Ṣàngó bẹ́ẹ̀ ni ó ti mọ èèwọ̀ tí ó gbọ́dọ̀ ṣe àti tó gbọ́dọ̀ ṣe agbára tí wọ́n fi ṣe ní mọ̀lẹ́gbàmọ̀lẹ́ Olúkòso náà yóò fún wọn. Mo dúpẹ́ bàbá. Oore mọ̀ ní ò bá